hablamos del contrato cancelado del edificio que aloja las oficinas de industria y comercio, de la cancelación de la empresa AAA en la CAST, algo que debería causar algún escozor. Sin embargo, los implicados no han dicho ni esta boca es mía. Y además de los famosos 100 millones que le dieron a los artistas, que aparentemente fue un regalo a cambio de nada de parte del gobierno dominicano. Invitamos a Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, y gentilmente Carlos está aquí esta mañana para conversar con nosotros. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer, gracias por la invitación. Y seguro vamos a tener una conversación muy interesante. Siempre es interesante. Sí, así con es. Café, porque por la mañana no se da otra cosa. ¿Te brindaron café, Carlos? Sí, tomé café, claro que sí. Me han dicho que usted es buen tomador de café. Yo trato de tenérselo controlado, pero que va. Sí. Ya me delató alguien aquí. Porque es indomable. Y además del café, ahora Yulisa le presentó un menú muy variado, con varios ingredientes. Le doy tiempo en la mañana. Lo tengo controladito. Vamos a ver hasta dónde él se deja controlar. Carlos, Compras y Contrataciones ha hecho una serie de especificaciones y de señalamientos a contratos que inclusive tenían mucho tiempo gestionándose o dejándose correr en el Estado Dominicano, que cuando se han analizado resulta que han violado acápites importantes de la Ley de Compras y Contrataciones. Sí. Tu opinión desde la perspectiva del que analiza, del que verifica, del que audita que los procedimientos se cumplan, ¿cómo es posible que todo esto se haya dado durante tantos años y que nadie se haya dado cuenta? Bueno, podemos decir que todo esto sucedió durante tanto tiempo, primero por un afán de acumulación, por un interés de apropiarse del presupuesto público, porque los órganos de control no funcionaron, porque los órganos de control interno y externo eran parte de ese entramado, y porque desde la Dirección de Compras y Contrataciones no se asumían decisiones importantes. Yo recuerdo que a partir del 17 de agosto estuve precisamente con ustedes conversando sobre los retos, desafíos que teníamos en la Dirección de Compras, y en este programa nosotros señalamos que íbamos a limpiar los archivos de la Dirección de Compras, que nosotros habíamos encontrado más de 200 casos pendientes de decisión, de medidas cautelares y de recursos jerárquicos. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos empezado a conocer cada uno de esos recursos, cada una de esas investigaciones y apoderamientos que tenía la dirección, y hemos empezado a tomar decisiones a través de distintas resoluciones, como algunas de las que acaba de señalar. El contrato de AAA con la CAS, un contrato que tenía 3, 4, casi 5 adendas que violaban principios fundamentales de la ley 340, que no había otra salida que la CAS pueda rescindir ese contrato. Y así lo hizo, y qué bueno que lo hizo, porque esta sociedad no resistía a mantener contratos de esa naturaleza. O los contratos 70-30 en contra del Estado. O los contratos de alquiler, que en realidad no son contratos de alquiler en muchos casos. La decisión que tomamos en relación al Teatro Agua y Luz, que es un supuesto alquiler, digo un supuesto porque en realidad es una concesión donde se entregaba el Teatro Agua y Luz hasta el 2044, con un irrisorio pago al Estado Dominicano, que por cierto tampoco pagaban, siendo irrisorio, y pues la decisión fue anular ese proceso, y como se anula ese proceso, se anula el contrato. Ciertamente han interpuesto algunos recursos en el Tribunal Administrativo, y ahí estamos, y vamos a seguir asumiendo la posición de la Dirección de Contrataciones Públicas en relación a ese caso. O el caso del Hotel Nueva Suiza en Constanza también, una modalidad de un supuesto alquiler, que no es ningún alquiler, que es una concesión, y se utilizaba para entregar el patrimonio público. Y eso se hizo con todas las redes de hoteles que administra Corpotel en la República Dominicana. El caso de Nueva Suiza, sobre el cual tomamos decisión, es un ejemplo de cómo operaba esa estructura, que se agenciaba contratos, que participaba en procesos, y nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es tomar alrededor de unas 230 decisiones con relación a lo que encontramos y con relación a los casos que hemos sido apoderados hasta este momento, o de los que no hemos apoderado de oficio.
como es el caso de la contratación de la empresa de residuos sólidos del Ayuntamiento de Boca Chica, que nos apoderamos de oficio y pues se anuló ese proceso. Pues está cargado de irregularidades y así estamos apoderados también del caso de San Pedro de Macorís, de la empresa de recogida de desechos sólidos y el caso de La Romana. Y sobre esos casos va a haber decisiones. Nosotros hemos señalado que todos los casos que nos apoderen o que lo hagamos de oficio, siempre va a haber decisiones. En la dirección de compras nunca más va a haber silencio administrativo, porque nosotros entendemos que la administración siempre debe dar respuesta a los recursos, a las peticiones, a la solicitud, y siempre debe haber una decisión. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. En el caso de la CAS, ¿fue iniciativa de la gestión actual de la entidad o fue la contratación? Hay una combinación porque nosotros encontramos un recurso que estábamos apoderados, lo conocimos, emitimos una resolución, esa resolución fue informada a la CAS y la CAS, en función de esa recomendación, hizo su proceso de evaluación, porque al final es el ente contratante, y decidió, y qué bueno que lo hizo así, pues rescindir los contratos de la empresa AAA con la CAS. Carlos, lo del Gabinete de Políticas Sociales, yo estoy medio confundido, porque inicialmente sonaron 100 millones y eso se quedó como donación. Sí. Pero tú accionaste en el caso de 55.5 millones, que me parece que es un caso distinto, que fueron dos eventos que se presentaron 25 de diciembre. Entonces, se dice lo de los artistas. Yo estuve hablando con un artista, Sergio Vargas, me dijo, no, yo grabé en Sanssouci, ya a mí no me regalaron nada. Entonces, aclaramos si son dos situaciones distintas. Y si lo de los 55.5 millones se queda en amonestación, suspensión y cancelación, y ya ustedes se desvincularon. ¿Cómo no? Pues le digo que es lo mismo, y aprovecho para aclarar. En diciembre, cuando se anunciaba la entrega de los 100 millones, pues nosotros estuvimos dando seguimiento a ese proceso e inmediatamente nos enteramos que esa entrega se estaba dando sobre la base de una relación contractual, pues nosotros indagamos sobre el caso y nos dimos cuenta que existía indicios de violación de tipo administrativo de la Ley de Compras y Contrataciones. Y fue en diciembre cuando anunciamos al país dos cosas fundamentales que es importante. Primero, que el gabinete tenía que parar la entrega de esos recursos. Y segundo, que nos apoderábamos de una investigación de oficio. Cuando instruimos a que se pare la entrega de los recursos, ya se habían entregado 55 millones. La intención era entregar los 100, pero nuestra intervención, por lo que habíamos visto, pues condujo a que se pare la entrega. Eso es lo primero, que no había pasado. En la historia de la Dirección de Compra y Contrataciones nunca se había generado una decisión que pare un proceso como el que estaba. Entonces, paramos eso ahí y se entregaron los 55 millones. Por eso la decisión habla de 55 millones, porque lo que se entregaron fueron 55 millones. No se llegó a entregar los 100. Entonces, como nos apoderamos de una investigación de oficio, la investigación de oficio, de acuerdo a la ley 340, tiene sus procedimientos. Y nosotros, pues, solicitamos los medios de defensa del gabinete, nosotros indagamos la información disponible alrededor de ese proceso y, pues, nosotros determinamos que se había violentado principios de participación, principios de competencia. No se transó en el portal transaccional, se le entregó al artista la totalidad del monto, cuando la ley establece que en una relación contractual se debe entregar en un primer pago el 20%, no el 100%. Pero esa resolución, además de las disposiciones de tipo administrativo, que es lo que me permite la ley, porque no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es actuar en disposición del mandato de la ley 340, establece las sanciones de tipo administrativo, pero también se le solicita al Gabinete de Política Social que informe del inicio del proceso de lexividad en el Tribunal Superior Administrativo, porque ellos señalaron que iban a iniciar un proceso de esa naturaleza para recuperar el dinero que habían entregado en el caso de los artistas que no habían prestado su servicio, porque ciertamente en el informe que hace el gabinete a la Dirección de Compra le señala que algunos artistas habían prestado su servicio y que habían hecho la especie de los conciertos virtuales. Este caso es el
el mejor ejemplo, o uno de los ejemplos, de por qué nosotros nos abocamos a una propuesta de reforma de la ley 340. Pero antes de entrar, ya yo tengo claro, no son 100 ni 155, sino 55.5. De los 100. Sí, pero en un momento se habló de donación, como ya se entregó, dejarlo así. Mira, si se hubiera hablado de donación, o si se habló de donación, o si se efectuó una donación, las donaciones no están en el ámbito de competencia de la ley 340 y por ende el órgano rector no tuviera opinión. Ahora, nosotros opinamos e intervenimos porque existe una relación contractual y porque en los medios del gabinete, sus medios de defensa, establece que utilizó la ley 340. Si la modalidad hubiera sido otra, yo no tengo competencia, yo no hubiera opinado sobre ese caso. Ahora, existe un contrato, existe el uso de los procedimientos de la ley 340 que no se utilizaron bien, por eso intervenimos y por eso tomamos una decisión. Y volviendo, de por qué yo entiendo que ese caso es importante, y no es el único, y una de las razones por las cuales precisamente nos estamos abocando a la reforma de la ley, que acabamos de presentar la semana pasada, un anteproyecto de ley que está en consulta. Estamos recibiendo las opiniones de los proveedores, de las unidades de compra, del sector empresarial, de las MIPYME, para generar una ley que permita fortalecer los mecanismos de transparencia, los mecanismos de control, el sistema de consecuencias, porque el sistema de consecuencias de la ley 340, hay que decir que le quitaron los dientes. Cuando se aprobó la ley 340, a los 6 meses aprobaron la ley 449 y le quitaron, le extirparon todos los mecanismos de consecuencia de esa ley. Y tenemos una ley con unas sanciones muy endebles, muy débiles, pero además le voy a decir algo, enfocada ese régimen de consecuencia a los funcionarios que puedan cometer algún tipo de inconducta, algún incumplimiento. Pero el sistema de contrataciones participan proveedores y participan funcionarios. Y nos hemos dado cuenta que tenemos que tener un sistema de consecuencia que mire a los funcionarios y que miren a los proveedores. Nosotros hemos suspendido en estos 8 meses alrededor de 30 proveedores del Estado. ¿Por qué? Por incumplimiento, por presentar documentación falsa, porque la corrupción funciona de un entramado público-privado. Y nosotros tenemos que tener una normativa que pueda tener un sistema de consecuencia de índole administrativo y penal que pueda ver a los proveedores, que pueda ver a los funcionarios, que pueda prevenir y que pueda disuadir. Pero además, en la nueva ley, nosotros estamos buscando también, y que es muy importante y va a ser necesario en una etapa de recuperación post-COVID, es que la ley de compras y contrataciones tiene que convertirse también en un elemento fundamental de desarrollo. ¿Qué nosotros no hemos encontrado? Una concentración de proveedores en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Pero el mayor comprador es el Estado Dominicano. 32% del presupuesto está destinado a la compra de bienes, servicios y obras. ¿Cómo nosotros logramos que ese más del 95% de proveedores del Estado, que son pequeñas y medianas empresas, pueden acceder al mercado público? ¿Cómo nosotros logramos que esas pequeñas empresas puedan tener una motivación para contratar con el Estado? Reduciendo los tiempos de pago, que eso hay que hacerlo, y estamos trabajando muy coordinadamente con presupuesto, con la Contraloría, para reducir los tiempos de pago. El Estado no puede seguir pagando 3, 4, 5, 6 meses, ni como un mecanismo de corrupción para extorsionar, para sacar cheques, pero mucho menos que la burocracia de tipo administrativo del Estado también haga difícil y obstaculice los procesos de contratación, que empiezan con la planificación y terminan con el pago. Entonces, esos son temas que hemos puesto sobre la mesa. ¿Cómo el Estado va a garantizar la participación de esas pequeñas y medianas empresas? Esas pequeñas y medianas empresas que son lideradas por mujeres. ¿Cómo vamos a lograr que el mercado público pueda llegar a los pequeños y los medianos productores? ¿Cómo vamos a proteger la producción nacional? Esos son temas que nosotros, en el anteproyecto de ley que estamos discutiendo, estamos poniendo sobre la mesa, porque las contrataciones públicas son una política y tienen que ser una política de desarrollo. Claro está, en un país con altos niveles de corrupción,
tiene que tener obligatoriamente un componente de mirada de transparencia y control. Pero la realidad es que las contrataciones públicas no son un mecanismo anticorrupción. Las contrataciones públicas son un mecanismo de desarrollo que en el caso de la República Dominicana tiene que tener una mirada de prevención, de control de la corrupción. Y entonces, de consecuencias si se comete. Y en ese sentido, estamos avanzando en la ley. A partir del próximo mes ya se van a empezar a designar los oficiales de cumplimiento en las instituciones del Estado que administran mayores niveles de recursos. Hemos agotado una etapa de diseño de ese programa de cumplimiento que el presidente anunció hace hace 2 meses más o menos. Está diseñado el programa. Hemos agotado un proceso de elaborar el perfil de esos oficiales de cumplimiento y de selección de esos oficiales de cumplimiento con un riguroso sistema de selección, y a partir del próximo mes de mayo vamos a empezar a designar los oficiales de cumplimiento en salud pública, en educación, en Promese, que son las instituciones que administran mayores niveles de recursos, de manera que generemos un mecanismo adicional a lo que ya existe en el orden administrativo y financiero. Pero precisamente esta semana, en el día de mañana, se va a lanzar el Código de Pautas Éticas del Sistema de Contratación, que incluye o que toca tanto a los funcionarios como a los proveedores del Estado. Entonces, hemos pensado en distintos mecanismos que puedan ir generando los mecanismos de prevención al tiempo que colocamos las contrataciones como un elemento que pueda servir para dinamizar la economía post-COVID-19. ¿La ley actual de qué año es? Es del 2006. Del 2006. Entonces tú dices que luego de que esa ley fue promulgada, un año después, a los 6 meses, hubo otra ley que limitó entonces el impacto. ¿Cuál es esa ley? La 449, que modificó inmediatamente varios artículos, limitó el sistema de consecuencias. Es una ley débil, no tenemos una ley que tenga un sistema de consecuencias. Fue una modificación robusto, fue una modificación a la propia ley, pero también se incluyeron excepciones en esa ley. Se incluyó la excepción de la contratación de los medios de comunicación sin ningún proceso, entre otros aspectos que limitaron el impacto que pudo tener la ley 340. Pero su implementación del 2006 a la fecha se ha agotado toda una experiencia que hemos recogido, que hemos conversado con los actores, que hemos consultado ampliamente y que la hemos traducido a ese anteproyecto de ley que presentamos al país y que está en consulta pública en este momento. Carlos, se está trabajando en compras y contrataciones, pero no sé hasta dónde llegan los tentáculos de la dirección a propósito de todo esto ambiente marítimo que hay. El asfalto caliente parece que se está enfriando. Los casos de La Guayiga y Boca Chica, Kimberly Taveras, parece que se está enfriando. Entonces yo no sé si ustedes ya depositaron en la PECA y ya ahí terminó, o ustedes le han dado seguimiento a ese proceso. Con relación a esos 2 casos, ese fue el primer caso que llevamos a la Procuraduría General de la República. El 11 de septiembre, antes del primer mes de gobierno. Está en la Procuraduría, que tiene sus funciones, sus competencias, y que tenemos un Ministerio Público independiente, como no lo ha tenido el país en una década. Y nuestro rol ahora mismo es colaborar con el Ministerio Público con toda la información que requiera vinculado a los procesos de contrataciones, de ese caso o de cualquier otro. Y el Ministerio Público, toda solicitud de información, de acompañamiento técnico, nosotros estamos en la mejor disposición y el nivel de colaboración es magnífico, como nunca. No solamente de la Dirección de Compras con el Ministerio Público, sino de la Dirección de Compras con la Contraloría y la Dirección de Compras con la nueva Cámara de Cuentas, que ya nos reunimos con la nueva Cámara de Cuentas. Y con relación al otro caso de la exministra de la Juventud, ese caso también fue entregado al Ministerio Público y está en manos del Ministerio Público, como también entregamos al Ministerio Público el caso de las jeringuillas del Ministerio de Salud. Nosotros lo que hemos... el caso de la ONSA, de la OISOE. Nosotros lo que hemos establecido, pero lo que esa colaboración no se está enfriando el asfalto, o sea, tú no tienes conocimiento. No tengo conocimiento, ni tengo que tener conocimiento. Ok, eso es lo que quería saber. Yo lo que sí, desde la Dirección de Compras, nosotros sí estamos en la obligación, en el compromiso, y nos sentimos satisfechos de compartir toda la información que esté a nuestro alcance vinculado a esos procesos de contratación. Pero escúchame, Carlos, no hay una distorsión. En el caso del Gabinete de Política Social, ustedes recomiendan amonestaciones, suspensiones y hasta cancelaciones. Y ya, eso va a depender de Peñaguaba. Lo que nosotros recomendamos en ese caso, porque así lo entendemos, que hay violaciones de tipo administrativo,
En los otros casos, que usted acaba de señalar muy bien, sobre todo el del asfalto caliente, nosotros entendemos que ahí se rompe la frontera de lo administrativo y que entra en la frontera de lo penal, y por eso lo entregamos al Ministerio Público, porque no es nuestra competencia investigar esos casos. Y lo hemos dicho desde el principio, todo caso que nosotros podamos investigar, si entendemos que tiene indicio de tipo penal, lo vamos a entregar al Ministerio Público en todas las ocasiones, los de ayer y los de hoy. Carlos, has hablado hace un momento de la modificación de la Ley 340. En este caso, ustedes que la conocen perfectamente, al igual que la 449, ¿cómo se podría hacer un híbrido de ambas leyes o mejorar ambas para que una no coluda con la otra ni le quite efecto a la Ley 340? ¿Qué han pensado ustedes en ese sentido? No, la idea es una modificación integral, y de aprobarse como se va a aprobar el anteproyecto convertido en proyecto y posteriormente convertido en ley, va a derogar la 340, va a derogar la ley 449. Estamos planteando una ley nueva, claro está, no estamos sustentando en la experiencia de una década de implementación de un sistema de compra y contrataciones, con sus debilidades, con su fortaleza. Estamos preservando el funcionamiento del sistema, preservando las capacidades instaladas que tiene el sistema, pero va a ser una nueva ley de compras y contrataciones que permita, sobre todo, que es muy importante, hacer mucho más ágil el sistema. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado, para funcionar, todas están obligadas a contratar bienes, servicios y obras. Las instituciones del Estado solamente funcionan cuando contratan bienes, servicios y obras. Y queremos que lo puedan hacer de manera ágil, que lo puedan hacer de manera práctica, para que puedan cumplir su rol, pero al mismo tiempo que puedan garantizar la calidad del uso de los recursos públicos. Por eso los mecanismos de transparencia y de control que deben ser fortalecidos. ¿Tienen mecanismos preventivos? Que la entidad, antes de que tome una decisión, pase por ahí. Mira, hemos diseñado un sistema que hemos llamado un sistema integral de alerta preventivo y reactivo, que en tiempo real nos permite conocer las debilidades que tienen los procesos de contratación. Y esas debilidades hemos establecido en una política, en una resolución, cuáles son los protocolos. Lo primero es una comunicación con la entidad contratante, donde señalamos las debilidades para que puedan enmendar. Lo podemos hacer con una llamada, con un correo, o dependiendo del tipo de debilidad, con una comunicación oficial del órgano rector. Y ese es el día a día. Ese es el día a día de los procesos de contratación, que tenemos un equipo de monitoreo, de seguimiento, también de alerta en las redes sociales. Nosotros monitoreamos todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, para escuchar cuáles las opiniones, las denuncias, las alertas con relación al tema de contratación. Que también hay que decir que un 73% de todas las denuncias en las redes y en medios de comunicación no tienen sustento. Eso hay que decirlo. 73% de denuncia en redes, más en redes que en medios de comunicación, no tiene sustento. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con relación a lo que vemos, a indagar y ser objetivos, porque hay todo un movimiento en las redes de poco sustento de denuncia, que no están apegadas a la ley, de mentiras, de manipulaciones y de extorsiones. Entonces nosotros estamos claros de eso. No obstante, siempre profundizamos en esas denuncias, y en las que identificamos que existe algún tipo de elemento, pues nos apoderamos de oficio. Como el caso, por poner un caso, como el caso de San Pedro, de la contratación de la empresa de recogida de desechos sólidos. Vimos que tenía sustento esa denuncia en las redes, en los medios, y nos apoderamos de oficio. Y va a haber decisión próximamente con relación a ese caso. Carlos, a pesar de que tenemos el tiempo encima, no quiero que te vayas sin comentarnos algo sobre el contrato de alquiler de industria y comercio. Mira, con relación a ese proceso, nosotros no encontramos ningún apoderamiento en la dirección de compras y contrataciones. Sí sirvió conocer ese contrato y los montos de ese alquiler para identificar y pensar en los correctivos para otros alquileres. Porque hay que decir, y es lo que nosotros hemos podido ver en estos 8 meses, que no se trata de prácticas, no se trata de casos, se trata del funcionamiento de estructura y de mecanismos. Entonces, parece ser que se sembró en el Estado Dominicano una práctica de alquileres onerosos y leoninos que llevaban a instituciones públicas, a edificios, a plazas, con contratos que no tienen forma de justificar los valores. Ese es un caso, hay otros, y de hecho se está haciendo en los actuales momentos
desde el gobierno un levantamiento de las condiciones en las cuales se encuentran todas las instituciones del Estado en los inmuebles que ocupan, si pertenecen a la institución, si está alquilado, cuál es la modalidad de alquiler, pero se ha encontrado de todo tipo de modalidad, incluso modalidad de alquiler que son concesiones, modalidad de alquiler que no fueron sobre la base de ningún proceso, modalidad de alquiler del mismo incumbente que tenía responsabilidad en esa institución. Entonces, no solamente se registra un caso específico, un caso aislado, sino que a través del alquiler de inmuebles para las instituciones, pues ahí también funcionó todo un mecanismo que hemos estado conociendo, y por eso se ordenó recientemente un levantamiento de en qué condiciones están todas las instituciones del Estado para poner control a esos pagos de alquiler. Y de hecho, tanto en la ley actual y con mejoras en el anteproyecto de ley, también estamos estableciendo un mecanismo de control del tema de los alquileres de los espacios, los inmuebles de las instituciones públicas. Gracias, Carlos. Siempre es un placer tenerte aquí, sobre todo que nada más tenemos que hacerte 2 preguntas. Tú sigues, porque Carlos maneja perfectamente los medios de comunicación. Estamos a la orden. Gracias, Carlos, un placer.